En cada ciudad hay historias que se cuentan sin palabras, calles que guardan los pasos de quienes fuimos y esquinas que aún resisten el paso del tiempo. El patrimonio cultural no solo son paredes viejas o monumentos olvidados, son las huellas vivas de una memoria colectiva y los ecos de una entidad que se niega a desaparecer. Pero mientras admiramos lo que fuimos, a veces dejamos de mirar lo que somos. A la sombra de los templos, cerca de los balcones coloniales, duermen aquellos que también forman parte de esta historia, aunque nadie los nombre. Los habitantes de calle son solo rostros que el patrimonio no muestra en los folletos turísticos. Son las voces que se confunden con el ruido del tráfico, las miradas que pasan desapercibidas entre las fachadas que algún día fueron orgullo. Ellos también habitan la ciudad, pero la ciudad los habita a ellos. Y a mí me impresiona mucho que ustedes traten de relacionar la persona en condición de calle con el tema de los monumentos históricos, porque los dos convergen en un punto, es el olvido sistemático de la sociedad hacia ellos. Decía el sociólogo George Simmel que los seres humanos desarrollamos una condición que se llama la blasé. La blasé es un sentimiento de inmunidad frente a lo que vemos en la calle. Es decir, usted va caminando en la calle y usted tiene que inmunizarse frente a lo que ocurre a la calle. Entonces aquí aparece la antipatía, el encerrarnos en nosotros mismos. Y así como no vemos paulatina y sistemáticamente cómo se destruyen estos monumentos históricos, así tampoco vemos al habitante de calle en el paisaje de nuestra cotidianidad. Los dos son invisibilizados y borrados. ¿Cómo influye, cómo incide esta población en los patrimonios? De una manera, de un impacto, por decirlo así, negativo, en cuanto a la modificación o la posibilidad que ellos puedan modificar el patrimonio. Un ejemplo, un graffiti en la catedral sería fatal, un graffiti en la casa de la aduana, que estamos aquí cerquita, detestable, o en la, entre comillas, la estatua de la fuente de las cuatro caras, que si tú te das cuenta es una letrina pública. Entonces sí hay una simbiosis, pero negativa, entre esta gente flotante en la ciudad, que, bueno, infortunadamente para ellos es su condición, pero que hay una afectación del patrimonio, obviamente la hay. Estos derrotados de la historia reúnen un conjunto de patologías que los hacen ser la condición o la peor condición del paisaje urbano. La mayoría de ellos tienen problemas mentales, la mayoría de ellos consumen drogas, la mayoría de ellos tienen una vida en las calles totalmente desastrosa, condiciones higiénicas que los afectan, condiciones de salud que los afectan. Muchos están en condiciones de mendicidad. La calle para ellos es todo, es su lugar donde viven, pero también su lugar donde trabajan. Inclusión de manera accidental, por ejemplo, el cuento de la letrina es incluyente porque ellos se refugian, es incluyente porque ellos están ahí teniendo estos grandes edificios como el claustro San Juan de Nepomuceno, el Hospital San Juan de Dios, estas capillas que te digo, ¿no? La misma catedral en los muros grandes o debajo de los balcones de casas altas coloniales como la casa Madame Agustín. De hecho hay una casa en la calle Santo Domingo que recientemente los dueños, bueno, la desocuparon y ellos ya cogieron la casa y cogieron unas ventanas y se metieron ahí, ¿verdad? Pero ¿dónde está la exclusión? La exclusión surge en la medida de que no se reconozca que a partir de esta problemática puede haber una solución para que este patrimonio de Santa Marta esté como el de Cartagena, como el de Monpós, esté como incluso el de Pasto, el de Tunjas, esta Villa de Leyva, ciudades coloniales importantes en Colombia. Hay miradas que saben leer lo que muchos pasan por alto. Para comprender lo que somos como territorio, decidimos escuchar a quienes analizan el pulso social y los ecos del tiempo. Sus palabras nos ayudan a entender el por qué entre tanta belleza también habita tanto olvido. En cuanto a los monumentos históricos, nuestro problema es de memoria histórica.
Somos una sociedad que carece de historia, que carece de memoria. Somos una sociedad que ha desplazado la memoria a los lugares más perdidos de la amnesia colectiva. Entonces, en este sentido es muy importante señalar esas dos dimensiones. Ahora, obviamente hay un serio problema de políticas públicas, obviamente hay un serio problema de trato y de atención a estas personas en condición de calle. Hay un serio problema de mantenimiento de los monumentos históricos, como claramente lo podemos ver en la ciudad de Santa Marta, que paradójicamente es la ciudad donde el reloj se detuvo, donde el reloj, no han podido arreglar el reloj de la catedral. Parece que el tiempo se detuvo en Santa Marta y en todos sus monumentos históricos que se caen a pedazos ante una mirada vacía de los transeúntes de la cotidianidad, que muchos de ellos no saben ni siquiera qué representan estos monumentos. El sociólogo explica que el descuido no es casualidad, sino el resultado de una estructura que prioriza las apariencias sobre las personas. Afirma que lo verdaderamente valioso de un lugar no está en sus obras o tradiciones, sino en la forma en que una comunidad cuida a los que la conforman. Cuando una sociedad deja de mirar a sus más frágiles, comienza a perder el sentido de pertenencia que la sostiene. Bueno, siempre que hablamos de habitantes de calle, en verdad la palabra está mal expresada. Son personas en condición de calle. Y es bien interesante el concepto y, bueno, la gran cantidad de preguntas que se me han formulado, porque considero que muchas de ellas parten de un presupuesto de que el habitante, la persona en condición de calle, fuera como culpable de su condición. Y eso es bien interesante porque uno de los grandes elementos centrales de la narrativa silenciosa, invisible, que domina la sociedad contemporánea, que es el neoliberalismo, es siempre depositar en la persona, en el sujeto, la culpa de su fracaso. Si nosotros utilizamos la palabra desarrollada por el filósofo Walter Benjamin, las personas en condición de calle en verdad son los derrotados del proyecto moderno, son los derrotados de un capitalismo que no lograron insertarse en ello. Y adicional, las personas en condición de calle reúnen un conjunto de patologías que las hacen totalmente execrables, ¿no? Es lo que hay que botar, es la basura que hay que sacar de nuestras calles. Tú hablas con cualquier persona y dirá que lo peor, lo que más afea el paisaje son los habitantes, las personas en condición de calle. El historiador, en cambio, nos lleva hacia el tiempo y su espacio inevitable. Describe los lugares antiguos como guardianes silenciosos, custodiosos de una entidad que resiste a desaparecer. En territorios como Santa Marta, dice que cada rincón tiene un significado. Cada piedra conserva la voz de quienes dieron forma a la vida. Cuando decimos catedral no es el edificio, es la orden que le va a dar el carácter a Santa Marta de, digamos, de la diócesis, como la primera catedral, o sea, la primera orden de la diócesis en América del Sur. Pero no quiere decir que sea el templo. Por ejemplo, si a eso vamos, la San Francisco es mucho más vieja que la catedral, ¿ya? Entonces, el edificio fue trasladado hacia allá por los ataques continuos de los piratas. Eso hay que aclararlo. Como Isaí se lo había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo empezó la batalla, el gigante sacó la espada y David sacó la honda y cogió la piedra y quitarte ese gigante que te ha atormentado. Quitarte la maldición que había sobre tu vida. Has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Gracias te doy, Dios, porque hoy decido, Señor, entregarte mi vida. Que Dios está en este lugar. Para él, quienes viven en las calles no son simples figuras al margen, sino huellas vivas de un sistema que los dejó sin espacio, son los testigos de nuestras contradicciones, los que sobreviven en medio de lo que otros solo transitan.
¿Consideras que los patrimonios culturales pueden ser espacios de integración o de exclusión para las personas que viven en la calle? Pues en cierta manera sí pienso que sí, porque independiente a todo, pues no va a haber la misma mezcla de gente, no van a pensar de la misma manera, no van a hacer lo mismo que hace la gente que viene a disfrutar, ¿sí? Pero porque estas personas de pronto no tienen las mismas oportunidades que tienen otros. Entonces, pienso que sí. Que te necesito, solo tú, Señor. Porque yo sé que estás aquí. No, yo nunca la había visto. ¿Qué responsabilidad tiene la ciudad al promover el turismo patrimonial mientras ignora a las personas que habitan en esos mismos espacios? No debería hacerlo. No debería hacerlo porque realmente si ellos ayudaran mucho a estas personas, ya no hubiera tanto ese tipo de personas que ellos excluyen. ¿Sí? Y ya la ciudad no se vería como se ve hoy en día cuando el turista llega, porque en cierta manera siente temor por ellos, que les vayan a hacer alguna cosa. O sea, son tantas cosas, pero tendría que la ciudad, el distrito, trabajar también con ellos y darles oportunidad de cambio para que sea una mejor ciudad, ¿sí? Y es la manera también de atraer mucho a otra gente de afuera, que vean una Santa Marta diferente, cambiada, una Santa Marta donde hay oportunidades para todos. Te voy a decir algo importante. Estas personas son excluidas por su condición. Partamos del punto que no es la condición en que la ciudad los puso, fue una condición en que ellos decidieron de su vida, tomaron una mala decisión y esa mala decisión les llevó a las consecuencias que hoy en día viven, ¿sí? Pero también tenemos que tener claro, deberíamos de ser una ciudad con oportunidades, de no mantener a la persona que tomó una mala decisión, que está en un mal estado y dejarlo ahí, sino de darle la oportunidad de poder salir adelante. De pronto, si hubiera más oportunidades para ellos, ¿sí? Va a ser mucho diferente esta ciudad. Y para ellos, realmente nosotros venimos por la condición en la que ellos se encuentran, porque yo aún creo que para Dios no es imposible, Dios va a hacer cambios en la vida de esas personas. ¿Sí? Pero qué bueno sería que el mismo distrito trabajara también de la mano con nosotros. Ambas miradas, la del análisis social y la del estudio histórico, se encuentran en una misma idea. No hay herencia posible si se deja atrás a la gente, porque proteger lo nuestro no solo significa restaurar lo visible, sino también reconocer la dignidad de quienes comparten el mismo suelo. Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, que eres llamado fuente de la luz. Hacerlo desde lo más profundo de nuestro corazón, que nuestro corazón empiece a latir con fuerza. Está un total abandono en el que se encuentran ellos, porque si bien este sitio es muy bonito y nos preocupamos por arreglarlo, porque todo permanezca bien, pero no hay un espacio para pensar en ellos, no hay una mirada hacia ellos, en qué se les puede ayudar, qué hacemos para que ellos puedan volver al seno de sus hogares, qué estamos haciendo para que ellos poderlos ayudar y que de pronto no sigan en el estado en el que se encuentran. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Toda la vida yo aquí en Santa Marta y un tiempo viví en la ciudad de Barranquilla.
La alcaldía de Santa Marta, he escuchado que fue una cárcel. Eso fue una cárcel. Claro. Donde está hoy en día en la biblioteca del Banco de la República, ahí existió una iglesia, que es la catedral. Hubo como un terremoto y la destruyó porque fue mal construida. Hasta ahí. Aquí en Santa Marta se acabó el patrimonio ese porque se fue acabando lentamente por los malos gobiernos y las malas administraciones. Y desde luego se acabaron las empresas, que es la fuente de vida que tenía Puerto de Colombia, la licorera del Magdalena, la Lotería Libertador, la fábrica de plástico, Molino Santa Marta, se fue acabando. Ahora últimamente cerraron a Coca-Cola, Postobón. Nos hemos quedado prácticamente desamparados en cuanto a la fuente de trabajo. Esperen que le está tomando. Señor, ayuda a estos alimentos, Señor. Primero que todo, mi nombre es Brian Suárez, ciudadano de Santa Marta. Pues la verdad, me recuerda mucho mi infancia, cuando solía venir acá a la catedral, especialmente con mi familia, a hacer la procesión, muchas cosas más. Hoy en día soy habitante de calle, vivo acá en el centro histórico y pues cada vez que paso por cada uno de esos lugares me traen recuerdos muy gratos y a la vez pues algo difíciles, pero bueno, aquí estoy tratando de salir adelante y luchando cada día por el pan de cada día. Unos bellos hijos que yo no podía parir y me puse a comer cóctel del camarón y todo eso, y ya tengo los varones, 2 tengo, gracias a Santa Marta. La gente se queja y dice que los cines, esto no es ni siquiera de nosotros, esto es de los que están más arriba, que estuvieron hace mucho tiempo, que son los guayú. Ellos deberían estar acá, ellos son los dueños de este territorio. Lo creo y lo siento porque yo soy de la Pachamama y siento los árboles que me hablan. La gente dirá, no es esta señora, pero sí siento que la naturaleza habla acá en Santa Marta. Bueno, en cuanto a la desigualdad social que se visibiliza, por ejemplo, en este Parque de Bolívar, que es un parque que ha estado mejor como está ahora, que es un parque que es una zona del corazón de la ciudad, la Plaza de la Regeneración, que es la Plaza San Francisco, el Parque de los Novios, la Plaza San Miguel. O sea, te voy a hablar de las plazas. Las plazas son lugares y escenarios claves en una ciudad. Santa Marta es una ciudad antigua, pero que mantiene en sus plazas ese dinamismo en lo social, en lo cultural, en ese devenir histórico del Samario de pura cepa. Pero también de esta gente que hablamos como vulnerables o habitantes de calle. ¿Cómo? Bueno, sirven incluso de hotel gratis, duermen en las plazas, duermen en los parques, cuando llueve también se refugia. Y en el caso de la catedral, que es un símbolo eclesiástico, vemos cómo también la catedral sufre estas afectaciones del deterioro. Siempre uno pasa por la catedral y esos olores, hay también esa necesidad de mantenerla como algo simbólico que trasciende la fe. Materialmente, ¿no? Materialmente vemos cómo se raya, cómo la rayan, cómo la ensucian. Entonces hay una cuestión también de conciencia de que ya estamos normalizando esas afectaciones y el Samario no hace nada. O sea, no hay una política pública de unos vigías patrimoniales, por ejemplo, unos guardianes de la memoria en lo materializado que pueda preservarse, porque es genial el Parque de los Novios. El Parque de los Novios, que es corazón nocturno, la zona T de la ciudad, está también deteriorado. Y si vamos a los colegios, Liceo Celedón, ni se diga, la industrial se está cayendo a pedazos. Entonces fíjate cómo también hay una desidia como generacional en que estos patrimonios muebles materiales, inmuebles, se deterioran al son de que estas gentes llegan. Como si fuera una simbiosis ahí.
que pueda que yo me acelere con lo que te estoy diciendo, o sea, de pronto no tiene nada que ver, pero se manifiesta como una aceptación del olvido. Pero esa toma. Santa Marta no tiene un museo de Santa Marta. O sea, Santa Marta es una ciudad antigua, añeja, que en los 500 años no tiene un museo propio de ella. Es decir, donde se conjugue los Tayrona, donde se conjugue el fútbol, donde se conjugue los ritmos propios nuestros como la guacherna, lo culinario, o sea, un museo samario como un pueblito samario, por ejemplo. Los paisas tienen el pueblito paisa, ¿cierto? Entonces, hemos fallado ahí, y cada de estos patrimonios, sin olvidar también la memoria, sin olvidar también el patrimonio inmaterial, estamos fallando. O sea, ha faltado mucha política, mucho deseo de que esta ciudad, a partir de que no se olvide estos patrimonios, estos espacios, se haga más grande. Creo que lo que engrandece una ciudad, y te hablé de las plazas ahorita, te hablé de estos lugares, es justamente la preservación, la educación, o sea, la cultura ciudadana, el civismo, la civilidad y obviamente la historia. La UNESCO lo reconoce. Por ejemplo, las grandes ciudades nórdicas son pequeñas, incluso son más pequeñas que Santa Marta en lo territorial, en la jurisdicción y en la población, Copenhague y Helsinki, pero son ciudades que valoran la historia, son ciudades sostenibles. Creo que Santa Marta debe mirar hacia allá, mirar sus cerros, no abandonarlos, no venderlos, mirar el mar. También hemos olvidado mucho el mar, o sea, el mar como tal, como parte de nuestra esencia. Estamos de espalda a la sierra, o sea, el eslogan dice la ciudad que lo tiene todo, pero a la vez no tenemos nada bien marcado para seguir proyectando 500 años más. Cuidar el patrimonio es cuidar a la memoria, y reconocer a los olvidados es volver a darle alma a la ciudad.